Está en nuestras manos el poder detener esta pandemia. Quédate en casa. Después de la grave crisis por la pandemia COVID-19 en el país, en nuestro estado, no solamente ocurrió eso, se agravó la violencia, no cesó la guerra, continuó esta disputa por el control de la entidad, por el control de la plaza y, lamentablemente, quieren seguir replicando la misma fórmula con los mismos actores políticos que ya han dado muestra, que ya han dado resultados de haber entregado falsas fórmulas para resolver la grave crisis en la que nos encontramos por falta de solventar la garantía a la propiedad, al bienestar, para salvaguardar la paz e integridad de todos los conciudadanos en el estado de Guanajuato. La seguridad pública es indispensable para el desarrollo de Guanajuato. Desde hace una semana, las autoridades federales y estatales están en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, en Guanajuato, tratando de dar con José Antonio Yepes, conocido como El Mar, ubicado por la inteligencia federal como el principal líder del cártel que se dedica al robo de combustibles, al huachicol en nuestro país. Una de las cosas que más ha complicado la tarea de las autoridades es que los pobladores están con El Mar, le ayudan a protegerse y establecen varios cercos de seguridad para evitar la acción de la ley. Diego, si no mete las manos al fuego por Carlos Amadeo. No solo tu servidor, también lo hacen las autoridades norteamericanas, ya que ellos hacen pruebas de control de confianza cada año. Hablo concretamente al gobernador de Guanajuato. No solo Diego, sino también las empresas norteamericanas meten la mano al fuego por ello. Si se comete un delito y hay pruebas, que se castigue a quien sea. No hay impunidad. Refrendar y fortalecer lo que hemos avanzado depende de lo que resolvamos juntos, porque el desafío de la violencia y el crimen organizado que intenta arrebatarnos la tranquilidad y poner en riesgo a nuestros municipios, a nuestro estado y a nuestro país. Hoy quiero decirles que lo que está pasando en nuestro municipio con la inseguridad nos lastima a todos. El lamentable fallecimiento del estudiante Gabriel Luna Ibarra es un hecho que nos indigna. Nadie en Celaya debería de sufrir los hechos que han venido ocurriendo. Escuchen a los policías, dejen de escucharse ustedes mismos nada más y tómense la molestia de explicarles cuál es el plan de seguridad que ustedes tienen. Llegar a presidente no es regalar el presupuesto a una bola de holgazanes. Por lo tanto, en este tema debemos actuar con absoluta responsabilidad, sin pensar en criterios mediáticos o partidistas, optando por el mejor camino a nuestro alcance. Porque en la realidad de la administración pública, lo utópico termina convirtiéndose en enemigo de lo posible. Partiendo de esta certeza, a nombre de mis compañeros integrantes del grupo parlamentario, quiero señalar que ya hemos manifestado nuestra posición en referencia al tema del procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía General.
Entendemos que pueda causar polémica, pero al mismo tiempo sabemos que el ejercicio de representación ciudadana implica tomar decisiones en forma responsable e informada. Y daremos un puntual seguimiento a las estadísticas y a las estrategias para exigir los resultados que demandan los ciudadanos a los que todos nosotros representamos. No es momento de pretextos ni de aplazamientos, sino de acciones responsables, contundentes y efectivas. Porque estoy consciente, y creo que todos lo sabemos, que el primer paso para resolver un problema es darse cuenta de ese problema. Hoy, como siempre, en el tema de la seguridad, debemos ver resultados y no debemos de ver colores, no debemos de ver ideologías, porque proteger a los habitantes es el compromiso indispensable de toda autoridad y lo compartimos los hombres y las mujeres en todos los órdenes de gobierno. Así lo demandan los guanajuatenses y así debemos cumplirles. Por lo pronto, Fernando Gagiola me afirmó categóricamente que el Mayo Zambada y su hijo le habían afirmado que habían aportado dinero a las campañas de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. El exsecretario titular estrella de Seguridad Pública del señor Felipe Calderón, que nos estuvo dando largas todo el sexenio de que iba a haber paz en México, y eso nunca ocurrió. Y el señor Genaro García Luna dijo, bueno, nos va a costar otros 7 años, pero ahí se lo encargamos a Enrique Peña Nieto. Yo por lo mientras ya me voy. Y hoy sale nuevamente pues a relucir justamente todo este escándalo de Genaro García Luna, y más con la publicación de este libro de la periodista Anabela Hernández, el libro El Traidor, las narraciones del hijo del Mayo, donde reubica cómo está organizado el crimen organizado en el país y cómo están estos contubernios y nexos con el gobierno, donde pues uno de los momentos más críticos de esta guerra de narcotráfico y de esta violencia que disparó el narcotráfico por esta lucha entre cárteles para apoderarse de territorios en el país, para apoderarse de las operaciones del narcomenudeo en el país, fue en ese sexenio de Felipe Calderón. Pero la propia periodista Anabela Hernández señala muy claro en su libro que la guerra contra el narcotráfico comenzó desde Vicente Fox con el programa México Seguro, y bueno, en ese momento era titular Genaro García Luna de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Una semana después de que publicó esta nueva investigación, Anabela Hernández, El Traidor, apresan a Genaro García Luna en los Estados Unidos de Norteamérica, lo detienen y le niegan además pagar la fianza, por lo cual está detenido y está en espera de entrar a juicio en los Estados Unidos de Norteamérica. En este tiempo, pues, ahora se desprende también la discusión en términos de que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador quiere esclarecer qué pasó con ese operativo de Rápido y Furioso, donde miles de armas entraron aquí al país y se fueron a manos del crimen organizado. ¿Quién estaba enterado de esto? Ya lo pronunció el señor canciller Marcelo Ebrard, que pide una aclaratoria al gobierno norteamericano para saber si se violó soberanía nacional, si se violó la Constitución, qué está pasando al respecto de esto. ¿Tú qué opinas de este caso del señor Genaro García Luna, Héctor? Bueno, mira, primero que nada, Eric, a mí, honestamente, yo tengo que decir que Genaro García Luna nunca fue un personaje, pues, de mi agrado, ¿no? Ajá. Desde que fue director de la Agencia Federal de Investigación, cuando se supo todo este cochinero del caso Cassés, Sí. todo el montaje que armó con las televisoras. Posteriormente también, no sé si te acuerdas, fue muy famoso una serie que hizo con Televisa que se llamaba Los Profesionales, una cosa así. Sí.
O sea, la novela de los policías federales. Sí, o sea. Creo que salía Livia Brito ahí, no me acuerdo. No me acuerdo, pero se notaba, me acuerdo de esas novelas. Sí, se notaba, Eric, que Genaro García Luna era un hombre con un enorme afán protagónico, protagónico. Lo vimos, lo terminamos de comprobar cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, y yo creo que se desempeñó como el secretario con mayor poder y mayor peso durante el sexenio de Felipe Calderón, porque fue el hombre inamovible. Ah, sí. Y recordarás. Cicalderón dijo, yo no lo voy a quitar. Mientras activistas como el padre Solalinde, como pues cientos y miles de activistas, los periodistas, exacto, decían, quita a Genaro García Luna para que se acabe la guerra. No lo hizo Calderón. Y recordémonos y recordarle también a la gente, porque aquí es un tema de derecho y es un tema de violación al debido proceso. Recordar cuando detenían a los grandes capos, Eric, llámese el JJ, llámese la Barbie, llámese el Indio. Acuérdate este despliegue absurdo en uno de los hangares de la Policía Federal, con un camión espectacular detrás del detenido, con agentes encapuchados, el detenido normalmente con una playera marca Polo. O sea, carajo, pues ahí lo que estaban haciendo, y ojo que no estoy justificando de ninguna manera a las personas que habían detenido en ese momento, no estoy diciendo que fueran inocentes, pero lo que estoy diciendo es que con estos superactos de propaganda, con este show mediático, le estaba dando en la torre al proceso judicial. ¿Por qué? Porque estaba violando el debido proceso que cuida la Constitución, que lo señala precisamente nuestra Carta Magna. ¿Por qué, Eric? Porque los estaba linchando públicamente. O sea, para la gente, esos individuos a los que estaba presentando Genaro García Luna, el gobierno de la República, para la gente ya eran culpables en automático. Y se estaba violando su presunción de inocencia, porque tú eres culpable hasta que hay una sentencia de un juez. Entonces, en ese momento, por su afán protagónico, destruyó buena parte de un andamiaje que apenas se estaba construyendo. Ahora bien, me sorprendió la detención de Genaro García Luna, porque si había un funcionario, si hubo alguna vez un funcionario consentido, protegido y mimado por el gobierno de Estados Unidos, pues fue precisamente Genaro García Luna. Ahorita vamos a las aristas, Eric, aristas, pero fue precisamente Genaro García Luna, recibió reconocimientos de la DEA, de la Agencia de Seguridad Nacional. Sí, todo el respaldo norteamericano. El respaldo norteamericano. Iniciativa Mérida. Claro, el superpolicía, ¿no? Tenía las puertas abiertas allá del despacho Oval. No, bueno, pues un superhombre Genaro García Luna. ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? ¿Qué vínculo ya no le sirvió al gobierno norteamericano para caerle encima? No lo sé. Lo que sí creo es que algo muy extraño sucedió, y como han hecho política los Estados Unidos desde hace por lo menos 2 siglos, un personaje les dejó de ser útil. Se deshacen de él. Se deshacen de él. Porque mira, hay algo que... Bueno, pero fíjate, adelante. El Chapo es un claro ejemplo, como lo está revelando la periodista Anabel Hernández, que pues ya convino a estas negociaciones que hace el narcotráfico con los agentes infiltrados de la DEA en Estados Unidos, y les entregaron al Chapo. Hicieron esta faramaya de que el gran capo, y hoy nos enteramos que no era el Chapo, era el Mayo, que siempre estuvo en la sombra. De acuerdo, aunque también yo no, ¿cómo te diré? Yo no estoy tan de acuerdo respetando por supuesto la investigación de Anabel Hernández, pero me parece que le da un rol muy secundario al Chapo Guzmán, le da un rol casi de personaje de telenovela, de historieta, de Robin Hood, y creo que le otorga muy poco peso. Yo sí considero
que el Mayo Zambada, porque incluso por su propia historia criminal, que es un hombre que me parece que nada más en una ocasión estuvo en la cárcel o jamás ha pisado la cárcel, una cosa así, que es un cerebro para las operaciones, para los contactos, para la distribución. Evidentemente él tenía que llevar un papel mucho más, de mucho menor perfil, de bajo perfil, ¿no? Claro. Pero tampoco creo que el Chapo Guzmán sea... cosa menor. Pues un cualquiera, ¿no? No. O sea, me parece no, que era pero también... o sea, sí te están diciendo pues que en las altas esferas todavía hay más. Sí, hay más arriba. Están vislumbrando. Sabemos de dónde tirarle. Sí. Pues en la cúpula hay alguien que maneja la cúpula. Y estamos esbozando en el bloque anterior justamente ya cómo se ha venido dando la cuarentena. Este es un momento crítico, pero a pesar de esto, la crisis en Guanajuato de la violencia no cesa por este gran conflicto entre dos cárteles asentados en esta entidad. Uno, el cártel de Santa Rosa de Lima, y el otro, el de 4 letras, el de Jalisco Nueva Generación. No cesa la violencia entre estos dos y la población continúa a merced de esta terrible inseguridad que se perpetra en el estado, principalmente producto por este conflicto entre estos dos grupos criminales. Y cada 24 horas alcanzamos casi un centenar de personas asesinadas en este estado de Guanajuato, donde ya hace varios años, pues, se posiciona como ser el estado en el país con la tasa más grande de tener la cifra de homicidios dolosos. No, la FESPE no da garantías, no da... No, la estatal, la gente ve a la FESPE y corre. No, le tienen pavor. Así es. Mira, Javier, nosotros hemos visto cómo este gobierno, el gobierno panista, ha vendido a Guanajuato como si fuera la panacea o como si todo el mundo aquí viviera en una situación económica muy próspera. Pues han presumido que dan el mayor Producto Interno Bruto a la Federación. Así es, lo han dicho, lo han presumido en más de una ocasión, pero ¿qué es lo que sucede, no? Este Producto Interno Bruto realmente, la medida está cambiando a nivel mundial. Ya países de primer mundo están tomando en cuenta ya no el Producto Interno Bruto como una medida de crecimiento económico, porque esta medida de crecimiento económico realmente pues actúa realmente para algunos cuantos, ¿no? Los que manejan los grandes capitales. Es decir, el hecho de tener un Producto Interno Bruto no quiere decir que todos vivamos en una situación de gran prosperidad. Eso quiere decir que unos cuantos, en eso se ha convertido, ¿no? Que en unos cuantos tienen la mayor parte de capital, y la mayor parte, o sea, muy pocos tienen la mayor parte de capitales y la mayor parte de la población tenemos muy poco. Es decir, con muy poco tenemos que vivir y muy pocos viven con mucho. Entonces, no ha sido una balanza correcta. Esa es una realidad, ¿no? No por tener un Producto Interno Bruto alto, esto se refleja en la calidad de vida de la mayoría de la población. Entonces, mientras ellos presumen un Producto Interno Bruto alto, la realidad es que la mitad de la población de los guanajuatenses tenemos o vivimos con algún nivel de pobreza o de carencia. Y esto no dicho por mí, esto dicho por quienes se encargan justamente de realizar todas las mediciones al respecto. Dicho por el INEGI en su momento, la mitad de la población, casi la mitad de la población de nuestro estado vive en una situación de pobreza. Entonces, no podemos estar hablando de que Guanajuato puede ser el ejemplo a seguir para el resto de los estados o para el resto del país, cuando no es verdad, ¿no? Nosotros vamos a las comunidades, las visitamos porque es parte de nuestro trabajo político. Ahorita obviamente estamos en cuarentena, sin embargo, nuestro trabajo es visitar a la mayor parte de la población y créeme que hay muchísima pobreza, hay muchísimas personas que viven con lo elemental o menos de lo elemental.
Y justamente lo que tú decías, de aquí se agarran pues estos grupos del crimen organizado para decir pues que son generosos, que son buenas personas, pero ya les dijo el presidente Andrés Manuel, ¿no? Es mejor que dejen de andar haciendo cosas malas, ¿verdad? Y que se porten bien, que no les estén dando... Justamente de esto que mencionas, aquí las inversiones la hace un privado que tiene su base de operaciones en Chicago, Illinois, Juan Manuel Fernández, con esta empresa Guanajuato Investment Office Promotional. Él es el que controla las inversiones que vienen a ocurrir al estado de Guanajuato en un pacto de caballeros, en un pacto de una estrecha confidencialidad con el Partido de Acción Nacional y solamente favorecer a Guanajuato en la federación de esa manera, pero lo hace un privado, no el propio gobierno. Es millonario, no vive en México y controla todas las inversiones que ocurren aquí en la entidad guanajuatense y que presume el Partido Acción Nacional. ¿Cómo lograron decidir entonces que un personaje ajeno al gobierno, como es el caso, aceptara humildemente solamente colaborar para el PAN gobierno del estado de Guanajuato y considerar que este es el personaje idóneo para lograr esa atracción de inversiones? ¿Y cómo lo está logrando? ¿Cómo resulta que este señor tiene esa habilidad de favorecer tanto al PAN gobierno sin ser parte de él? ¿Qué tipo de licitación o lineamientos hubo para considerar elegir a este personaje? Como podemos ver, pero el hombre que tiene y que comanda las directrices desde todos estos tiempos es un señor. Gracias a él podríamos decir que gana el PAN aquí en el gobierno del estado de Guanajuato. Digo, puede que hubiera conflicto de intereses entre el titular de Secretaría de Desarrollo Económico, el de Atracción de Inversiones, en las negociaciones directas con estas empresas. Entonces, mejor contratar a un externo. Un externo representa al PAN gobierno y le pagamos millones por eso. Mira, el partido, todos los partidos, y eso hay que decirlo, todos los partidos bajaron al iniciar la pandemia, bajaron el nivel de aceptación. Sin embargo, Morena seguía estando entre la preferencia electoral. La imagen justamente del gobernador Diego Sinue, también hay que decirlo, se ha visto muy afectada. Ha habido... sí, anuncian los medios que es caída libre de va en caída libre, ¿no? Guanajuato representa entre el 20 y el 30%, dependiendo del día, de los homicidios de todo el país. ¿Cómo va a ser esto? Es decir, la mayor parte de los homicidios se concentran en 3 o 4 estados y Guanajuato, por supuesto, punteando. Ese es el tema que tenemos que atender y que tiene que ver con la complicidad de autoridades locales y que tiene que ver con autoridades locales. Porque además déjame decirte que el gobierno de México, el único, te decía, la Guardia Nacional está en proceso de formación, pero Guanajuato es estado privilegiado en eso y ya tiene el total de Guardia Nacional que le toca. Tiene Marina, que somos el único estado no costero que tiene a la Marina trabajando aquí, y el Ejército. Y aún así tenemos esta situación porque desde las fuerzas estatales y de las municipales las cosas no mejoran.